Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Recordar que hicimos unas modificaciones en el cronograma donde lo que vamos a desarrollar en este día es el inicio de la nueva unidad, donde vamos a hablar de las estructuras que conforman el odontón. Hoy día iniciamos con el esmalte y la dentina, así es que son contenidos nuevos, son material nuevo que tenemos que revisar, como todo y siempre, de alta relevancia por las características propias de lo que es la naturaleza de nuestro desempeño profesional y por ser los especialistas de estos tejidos. Así es que vamos a iniciar el día de hoy, en esta primera parte, el capítulo de la histología del esmalte. Así que vamos a compartir pantalla para iniciar. Bien, jóvenes, vamos a abordar una parte que, si bien lo vamos a desarrollar con más detención en la siguiente unidad, en la tercera unidad, respecto a cómo se forma el esmalte y la dentina, ¿ya? Entonces eso va a ser más que mal algo sintético, sabiendo que después lo vamos a realizar con mayor unidad, con mayor profundidad, pero igual dentro de este capítulo es relevante reconocer o tener ciertas nociones en cómo se forma este tipo de tejido, dado que nos permite entender cómo se estructura, cómo se organiza y cómo nosotros lo podemos entonces ir comprendiendo lo que es la característica de su presentación al momento de revisarlo. Vamos a hablar también acerca de la composición orgánica y también de las unidades estructurales primarias y secundarias que caracteriza al momento de hacer la descripción histológica. Bueno, aquí tenemos un esquema bastante básico dentro de lo que significa la estructura del odontón. Nosotros hablamos del odontón respecto a toda la estructura funcional de diente y de tejido de soporte, donde acá vamos a reconocer varios elementos estructurales que ustedes ya pueden identificar bien: pues, estructura epitelial, tejido conectivo, un hueso trabecular, un tejido oso compacto, y lo que estamos viendo acá es la sección de un esquema, ¿cierto? De un dibujo que caracteriza aquellos elementos relevantes dentro de las nociones generales de entender qué es un diente. Esta parte en amarillo correspondería al esmalte dentario. Acá en esta zona más pálida correspondería a la zona de la dentina y el centro de la pulpa. Si bien este esquema, para hacer un esquema básico, eh, está bastante bien, igual tiene siempre algunas limitaciones, ¿ya? Por ende, eso lo importante es que nosotros podamos, después al cabo de estas clases del día de hoy, ver cómo mejoramos este esquema, ¿ya? Em, Dentro de lo que implica las nociones del esmalte, es relevante entender de que nosotros vamos a estar refiriéndonos a este tejido, a esta parte del tejido, que es lo que regularmente nosotros vamos a observar que es lo visible del diente, y cada vez que uno está ejerciendo su trabajo masticatorio, es el esmalte el que entra en contacto con, con el bolo alimenticio, con el alimento antes de que sea bolo incluso, y es básicamente lo que uno observa al momento de interactuar socialmente o uno se examina. Entonces, básicamente el esmalte es esto lo que nosotros estamos viendo y corresponde a una matriz altamente inorgánica, donde su componente principal son los cristales de hidroxiapatita, ¿ya? Entonces vamos a decir que entre el 90 y el 96% está compuesto por materia inorgánica. Existe también una ligera proporción de materia orgánica, la cual tiene un rol especialmente en los inicios de la formación del esmalte propiamente tal, y también tiene un porcentaje en la composición del agua. Dentro de lo que implica la materia orgánica van a ser proteínas que van a servir de
de para conformar ese andamiaje estructural que corresponden a la amelogenina, enamelina y otras proteínas que van a ser parte de la composición de ellos. Y el material inorgánico va a estar dado principalmente por los cristales de hidroxiapatita, que aquí aparece la fórmula como se escribe en su forma química. Como vemos, nos vamos a dar cuenta de que el esmalte, dado su alta composición inorgánica, le permite entonces cumplir con las funciones de resistencia al desgaste principalmente, para poder cumplir con las funciones principalmente en torno a lo que es el trabajo masticatorio. Bien sabemos que el diente también cumple como estructura otras funciones más, fonética, estética, em, equilibrio neuromuscular, dentro de lo que implica la parte eh, íntegra del diente y su relación de todos los dientes con el resto del cuerpo. Pero si nosotros empezamos a verlo en su ultraestructura, está hecho para resistir las fuerzas masticatorias principalmente y también tener presente que un diente se articula con su antagonista con otro diente que también tiene la misma composición. Entonces, el esmalte está hecho para permitir iniciar el trabajo masticatorio y también debe tener la capacidad de resistir la fricción y el desgaste también, el encuentro con el diente contrario. Entonces, eso dentro de lo particular. En la idea del esmalte también es relevante reconocer que es el compuesto del cuerpo humano, que tiene mayor composición inorgánica. También el esmalte es la estructura que genera el cuerpo que tiene mayor resistencia al desgaste. Entonces, esto mismo lo hace una estructura bastante excluyente al momento de compararlo con el resto del cuerpo. Y su presentación está solo en boca. Entonces, eso también es algo que nosotros como profesionales también tenemos que considerarlo al momento de reconocerlo. Nosotros en un corte ya más histológico podemos ver acá que el esmalte en sí tiene un grosor diferenciado, ¿cierto? A medida que se acerca a las porciones o a las zonas más cervicales es bastante más delgado. Sin embargo, en aquellas zonas más próximos a las caras oclusales y bordes incisales, el desarrollo es bastante mayor si lo comparamos nuevamente con este punto. Por otro lado, el esmalte se encuentra íntimamente unido a la dentina, ¿ya? Entonces, esto es parte también la dentina cumple un rol estructural fundamental para permitir que el esmalte pueda cumplir con su función. La gran resistencia compresiva que pueda tener el diente es por el soporte que le da la dentina al esmalte. Si nosotros le retiramos la dentina al esmalte, el esmalte se vuelve una estructura muy frágil y se va a quebrar y fracturar. Entonces, la resistencia al desgaste que tiene el esmalte es mejorado con la resistencia compresiva por el aporte que le da la dentina en su organización arquitectónica. Entonces, aquí vemos cómo el esmalte y la dentina se encuentran íntimamente unidos y más en la profundidad tenemos la cámara pulpar, donde se aloja, ¿cierto?, el tejido conectivo con el cual se conforma la pulpa y que después nos vamos a dar cuenta que la pulpa está en íntima relación con la dentina, ya que aquí en este corte no queda muy bien descrito. Entonces, ya uno de los conceptos que conviene tener presente corresponde al reconocimiento del límite amelodentinario o conexión amelodentinaria, que vamos a verla como este punto donde se encuentra el esmalte y la dentina. Llama la atención que la unión es perfecta, es continua, es bastante regular,
y eso anatómicamente también tiene su propia denominación, límite melodentinario, que son aspectos que nosotros vamos a ir reconociendo también clínicamente al momento de hacer una observación macroscópica, o en el mismo trabajo clínico que eventualmente podemos estar desarrollando. Esto corresponde a una radiografía panorámica. Y las radiografías en sí, lo que nos permite a nosotros ver es el componente inorgánico presente en el cuerpo. Bueno, principalmente eso es lo que uno ve, ¿cierto? Aquellos elementos que el rayo no puede atravesar, queda plasmado entonces en una película. Entonces acá podemos ver y comparar las diferentes densidades que podemos observar en los tejidos. Acá estamos hablando de la rama mandibular, zona del cóndilo, em, el borde anterior de la rama, ángulo mandibular, todas estas cosas que nosotros vamos a ir viendo con bastante rutina después más adelante. Y el esmalte nos vamos a dar cuenta acá que es lo que se ve intensamente blanco, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá es lo que nosotros vemos, eh, es lo que corresponde al esmalte, más hacia adentro encontramos lo que corresponde a la densidad de la dentina y más al interior lo que corresponde a la cámara pulpar. Entonces nos damos cuenta que todos los dientes tienen todos estos elementos, los tres elementos claves, ¿cierto? La pulpa, dentina, el esmalte, y todos tienen estas características que ya hemos señalado, ¿cierto? Que hacia la zona cervical se vuelve bastante más aguda, más de menor grosor, mientras que la zona oclusal y borde incisal es bastante más grueso. El objetivo de comparar esto también está en poder reconocer las diferentes densidades. El hecho que el esmalte sea más ópticamente más blanco, que el término que nosotros ocupamos es radiopaco, el hecho de que sea más radiopaco da cuenta del alto componente inorgánico que trae, el alto componente mineral. Y así podemos ver que la dentina es lo que le sigue en densidad y es más radiopaco que el tejido óseo. Entonces el tejido óseo vemos acá que tiene una densidad menor, la dentina es mayor y el esmalte aún es más intenso este nivel de radioopacidad. Entonces nosotros radiográficamente también podemos reconocer estas diferencias y ello es un poco lo que nosotros tenemos que estar también empezando a interpretar. Acá, en este molar, vemos algo que es todavía más radiopaco, pero eso corresponde ya a una restauración, a un tipo de tratamiento de obturación que se hizo para resolver lo más probable alguna lesión de caries que tenía ahí el paciente, ¿ya? Otro aspecto interesante a observar es esta parte de acá. Esto corresponde a un tercer molar, a una muela del juicio, el cual todavía está en su proceso de formación y sí podemos reconocer que el diente cuando se está formando comienza por su corona, ¿ya? Entonces, esto que necesariamente tenemos que hablarlo en el día de hoy, em, el diente cuando inicia su proceso de formación lo hace desde la corona dentaria. Después cuando empieza su proceso de erupción está también formando su raíz. Y así cuando el diente ha erupcionado y alcanza el plano oclusal, sigue formando su raíz. Entonces esto es un proceso que requiere tiempo, es bastante demandante orgánicamente hablando y tiene varias etapas, y en ello nuevamente destacar que la formación dentaria parte por la formación de la corona. Y si somos más precisos, va a partir por la formación del esmalte y simultáneamente de la dentina. Entonces, es relevante reconocer de que también cuando nosotros empecemos a visibilizar y a entender de cómo ocurre el proceso de formación del esmalte, lo primero que se va a formar va a ser este punto, el punto de donde se une el esmalte y la dentina. Eso es lo primero que se forma y, y empieza a generar, ¿cierto?, una estructura que después se va distanciando uno de otro. El esmalte hacia afuera y por otro lado la dentina hacia adentro, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que se empieza a formar y que ahora vamos a seguir
entregando algunos tips de concepto. Bueno, es otra radiografía. Esta se llama radiografía periapical. Acá la que vemos es una radiografía panorámica, pero nuevamente queremos centrarnos en destacar este aspecto macroscópico radiográfico que tiene el esmalte dentario y podemos reconocer nuevamente estas diferentes densidades. La densidad del tejido óseo. Aquí vemos todas estas formaciones como casi como celdillas que son características del hueso trabecular, que nosotros ya lo conocemos. Esto bastante más denso al momento de compararlo con el hueso que corresponde a la dentina, y esto de acá que es mucho más radiopaco que corresponde al esmalte dentario. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos señalando recién, es en este punto donde se inicia la formación de la corona dentaria, ¿ya? Para formar la parte del esmalte y formar la parte de la dentina, que es lo que vamos a hablar después del recreo. En este caso, vemos un diente que ha sido intervenido endodónticamente. Lo que estamos viendo acá es un material de relleno con el cual se trabaja para terminar las endodoncias. Y vemos acá una restauración en mal estado, otra segunda restauración, diferente material, y una corona dañada, ¿cierto? Y bueno, y nuestro trabajo como dentista justamente se trata esencialmente en cómo recuperar esto y mantener las condiciones de salud del diente, de la dentina, de la pulpa, del hueso, de las mucosas, del tejido blando facial. Entonces, nuevamente, destacamos estos elementos de la composición, señalando entonces que su alta riqueza en materia inorgánica, que en los estudios imaginológicos queda bastante en evidencia, y saber que esto se articula directamente con la dentina para poder cumplir con sus funciones principalmente mecánicas. Estos esquemas que nosotros tenemos acá dan cuenta de cómo se forma el esmalte y la dentina. Esta capa celular que tenemos en esta zona, la zona más superior, es la responsable de la formación del esmalte, ¿ya? Y las células responsables de la formación del esmalte se llaman ameloblastos. Por ahora vamos a considerar este concepto. Esto corresponde a un tejido de tipo epitelial, ¿ya? Este es un epitelio. Mientras que la parte responsable de la formación de la dentina está a cargo de los odontoblastos. Y los odontoblastos corresponden a células que derivan del mesénquima, en este caso, para ser más precisos, del ectomesénquima, el concepto que vamos a hablar más adelante, sí, en la siguiente unidad, pero en realidad tienen una estirpe particular de tejido conectivo. En este caso, tienen una disposición similar al epitelio, pero no es un epitelio, sino que están organizados de esta forma para poder conformar lo que será después la dentina. Entonces, dicho esto, esta capa epitelial es la responsable de formar el esmalte, que es lo que tenemos acá, y esta zona especial de tejido conectivo va a conformar la dentina, que va a corresponder a esta parte de acá. Entonces, esto corresponde al límite amelodentinario, que es el que nosotros habíamos descrito en esta zona de acá, el límite amelodentinario, y nosotros habíamos señalado que el esmalte parte iniciándose de esta forma y después esto empieza a alejarse, que es básicamente lo que empieza a quedar acá en esta situación. Entonces, en este punto inicial se encuentran y vamos a darnos cuenta que después ellos empiezan a formar los diferentes tejidos. En este caso, nos damos cuenta que la matriz por la cual se formó el esmalte es una matriz homogénea, como ya sabemos, altamente inorgánica, mientras que la siguiente estructura, la que le subyace, corresponde a la dentina, y si bien tiene un alto componente inorgánico, también es rico en colágeno. Y por eso vamos a encontrar tejidos estructuralmente distintos.
uno rico en sales, en cristales de hidroxiapatita, y el otro rico en colágeno, que también tiene cristales de hidroxiapatita, pero principalmente su riqueza está en el colágeno tipo 1. Y esta estructura que nosotros vemos superficial del esmalte, esta zona en azul, vamos a caracterizarlo con este adjetivo de que es homogéneo, mientras que la dentina ha terminado conformando una estructura que es porosa, ¿ya? Entonces, nuevamente, vemos cómo se retiran acá los odontoblastos, y esto que nosotros vemos acá va a permitir que el odontoblasto tenga una prolongación dentro de ese espacio, y entonces nos vamos a dar cuenta que la dentina es una estructura altamente cribada, ¿ya? Entonces, y ahí tenemos una diferencia relevante al momento de comparar el esmalte con la dentina. El esmalte es una estructura que ha conformado, ¿cierto? Que ha secretado esta capa epitelial de ameloblastos, mientras que la dentina es una matriz orgánica, mineralizada, rica en colágenos tipo 1, que ha secretado y formado el ameloblasto y que tiene en su estructura también este lecho donde queda alojado una prolongación de la célula. Entonces nos vamos a dar cuenta que si nosotros hacemos un corte a esta altura, vamos a darnos cuenta de que la dentina tiene un componente de colágeno y un componente celular producto de esta prolongación que ha ido quedando incluida dentro de la matriz de dentina propiamente tal, cosa que no pasa con el esmalte, ¿ya? El esmalte es una matriz altamente homogénea desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, esto nosotros después lo vamos a volver a retomar en la siguiente unidad, pero nuevamente, como señalábamos, es igual necesario adelantar estos conceptos para entender tanto la estructura del esmalte como de la dentina. En este mismo proceso de adelantamiento conceptual, nos vamos a dar cuenta que el ameloblasto en sí tiene pasa por diferentes estados. Y la primera parte que se forma va a ser aquella zona relacionada a las cúspides dentarias y a los bordes incisales. Entonces, en esta misma situación, vamos a encontrar una capa responsable de la formación del esmalte con un estado de maduración distinta al momento de compararlo con las zonas más laterales, más próximo hacia el cuello dentario. Entonces podemos ver acá que si aquí hay un mayor grosor, significa que esta capa empezó a trabajar primero, ¿ya? Y esta parte más adelgazada, es producto de que fueron diferenciándose de manera más tardía al momento de compararlo con lo que ocurrió a nivel de las caras oclusales y de los bordes incisales de los dientes. Entonces, por eso nosotros podemos reconocer estados diferenciados distintos entre lo que corresponde esta capa epitelial responsable de la formación del esmalte, y por eso tenemos grosores distintos en las diferentes alturas. Y con esto también reconocemos que el primer punto donde se inicia está en las cúspides y en los bordes incisales de los dientes. Entonces, siguiendo con esta característica, aquí tenemos al ameloblasto nuevamente, ¿cierto? Ahí bien identificado, y podemos reconocer que es una célula cilíndrica cuyo núcleo se encuentra polarizado, ¿cierto? ¿Ya? Y que su cara hacia la porción secretora lo vamos a tener hacia este lado, ¿ya? Nosotros más adelante vamos a entregar nuevos términos, ¿ya? Para poder seguir describiendo con mayor detalle esta parte. Pero por ahora solamente retener que la célula que la forma es una célula secretora, es una célula cilíndrica, altamente diferenciada y que va a secretar, ¿cierto?, hacia esta dirección, en este sentido, ¿cierto?, lo que va a ser su producto para que va a terminar conformando al esmalte dentario. Recordar que a esta altura nosotros tenemos el límite amelodentinario,
Y mientras se está formando el esmalte, por el otro lado se está formando la dentina. Siempre en esta situación particular de que cada vez que se forma más esmalte y más dentina, la capa responsable de la formación del esmalte se va alejando y respecto de la capa de la que está formando a la dentina, la cual también se va alejando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que corresponde a las características de esta célula secretora. Dentro de los componentes estructurales orgánicos que presenta esta matriz de esmalte, están la melogenina y la enamelina, que son quizás de las proteínas más relevantes estructuralmente hablando, pero también están las ameloblastinas, la tuftelina y la parvalbúmina, que son proteínas que también van a permitir, dar cuenta de este proceso de secreción, que después van a tener la particularidad de mineralizarse intensamente, ¿ya? Entonces, este tipo de proteínas van a servir como para establecer el andamiaje suficiente para que después entonces esta misma matriz orgánica rápidamente empiece a mineralizarse. Aquí tenemos una caracterización donde vemos que diferentes elementos que han sido secretados a través de vesículas, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que corresponde a la porción terminal del extremo celular, donde está ocurriendo el proceso de secreción. Aquí se llama proceso de Tomes, ¿ya? Un poco a esta parte de acá se le llama proceso de Tomes, ¿ya? Esta parte de acá. Em, Ese proceso de Tomes da cuenta de las vesículas orgánicas que traen en su estructura, ¿ya? Entonces aquí están estas vesículas que van a ser liberadas al medio extracelular y estas después, una vez que son excretadas, secretadas, ellas empiezan a adoptar una configuración tridimensional bastante específica sobre el cual va a permitir que ocurra la precipitación de los cristales de hidroxiapatita. Entonces, nosotros vamos a tener acá la liberación de las moléculas de amelogenina, las cuales se van a orientar de manera específica para generar después todo un entramado producto del ensamblaje que está ocurriendo de todas estas amelogeninas, para que después entonces ocurra la precipitación de los cristales de hidróxido de calcio, ¿ya? Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es cómo se está empezando a formar, ¿cierto? Lo que correspondería después a los prismas del esmalte. Entonces, los cristales que estamos viendo acá de hidroxiapatita tienen esta conformación, son obviamente muy, muy pequeñitos, de 40 por 160 nanómetros en su estructura. Son estos elementos, estos materiales los que empiezan a precipitar en torno a este entramado proteico y ello es lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de lo que corresponde, dentro de lo que ocurre, ¿cierto? En el proceso de precipitación de los cristales de hidroxiapatita en torno a este componente orgánico. Este es básicamente lo que se reconoce como la disposición tridimensional que va a haber dentro del cristal de hidroxiapatita, donde están los diferentes iones de calcio, fosfato, para conformar esta estructura cristalina, que es lo que nosotros tenemos descrito acá, ¿ya? Es interesante ver cómo estos cristales se precipitan en torno a esta matriz orgánica y después todo esto empieza a conformar una estructura mayor a la cual se le llama prisma de esmalte, ¿ya? Nosotros, este corresponde a la conformación que adopta prisma del esmalte, el cual va a ser entonces un paquete reunido de cristales de hidroxiapatita, ¿ya? Entonces, el prisma del esmalte está organizado por un conjunto de cristales de hidroxiapatita y, y se reconoce dentro de su descripción que presenta una zona como una cabeza,
y otra parte como una cola, ¿ya? Es como regularmente se le llama. Y esto describe el aspecto de una ojo de cerradura, que también es el otro adjetivo comparativo que se le da, como si fuese una cerradura de las antiguas, obviamente. Entonces, la conformación de la cabeza del prisma da cuenta también de la orientación distinta que tienen los cristales al momento de disponerse. Mientras que la zona de la cabeza tiene un recorrido más bien longitudinal, a lo largo del sentido del mismo prisma del esmalte, en el sentido de la cola, adoptan una posición distinta, volviéndose más perpendiculares en torno a ese eje mayor, y eso es lo que permite que adopten esta forma. Dentro de lo particular que tiene el prisma del esmalte, es que todos estos prismas van ensamblándose uno al lado de otro, y al final nos vamos a dar cuenta que el prisma corresponde a la unidad secretada por una célula, ¿ya? Entonces, esto lo secretó una célula de ameloblasto, otro ameloblasto y otro ameloblasto, da cuenta de lo que implica esta conformación particular de lo que es el prisma del esmalte. Entonces, nosotros vemos acá nuevamente en este esquema cómo irían distribuidos los cristales del hidroxiapatita en torno en el espesor del prisma del esmalte probablemente tal. Así como señalamos que cada prisma de algún modo es la unidad que fue secretando el ameloblasto, y sabiendo de que el ameloblasto va a estar secretando desde el punto en que se encuentra con la parte responsable de la formación de la dentina, y esto va a continuar hasta cuando llegue a la superficie, bien podemos reconocer que el prisma del esmalte se va a extender tanto desde el límite amelodentinario hasta la misma superficie del esmalte. Y eso es lo que queda acá representado. Entonces nosotros vamos a tener en este corte transversal, corre- entendiendo que esto corresponde a la cámara pulpar y esto corresponde a la dentina, el prisma del esmalte que inicia su proceso de formación a esta altura. Una vez que termine su proceso formativo, nos vamos a dar cuenta que se extiende en todo el espesor del esmalte probablemente tal, ¿ya? Entonces, eso es la característica en cuanto a lo que implica la disposición y organización que tiene el prisma del esmalte, ¿ya? Entonces, eso es interesante también de reconocer. Acá tenemos otra microfotografía, en este caso de barrio, donde muestra también cómo se disponen de manera distinta los cristales, ¿ya? En el caso vamos a tomar como referencia paquete de tallarines, ¿ya? Entonces, en el caso de la cabeza, sigue este eje longitudinal mayor que tiene el prisma, y vamos a darnos cuenta que la disposición va a ser en este aspecto, más bien este aspecto paralelo a este eje mayor, mientras que en la zona de la cola va a haber esta disposición un poquito más irregular, ¿ya? Que queda aquí también descrito en este acercamiento. Ya pasando a un concepto más macroscópico, también es relevante reconocer de que esta direccionalidad que tiene el prisma del esmalte le va a conferir ciertas particularidades también en su distribución al momento de llegar a las caras oclusales o bordes incisales. Y que también se reconoce que hay diferencia, ¿cierto?, entre un diente temporal y un diente definitivo. Aquí hay una serie de angulaciones que son interesantes de observar, y vamos a describir esta parte de acá principalmente. Entonces, sabemos que el ameroblasto y el odontoblasto se encuentran en este primer punto y después cada uno sigue su dirección. Y es posible entonces reconocer
que el punto en el cual llega el esmalte a nivel de la superficie, el prisma del esmalte, describe diferentes angulaciones y por ello cuando nosotros estemos haciendo intervención de ello, vamos a tener diferentes formas las cuales nos vamos a estar encontrando al momento de hacer el corte. Si nosotros pasamos la turbina porque tenemos que hacer una restauración, vamos a encontrarnos que vamos a estar cortando los primas del esmalte a esta posición. Y si hacemos desgaste de otro tipo, vamos a estar dejando prismas del esmalte con una expresión más bien oblicua. Esto por ahora. Después, cuando lleguen a sus clases de operatoria, van a citar nuevamente lo que es la direccionalidad de los primas del esmalte, en cuanto a lo que implica también la particularidad de cómo se realizan las terminaciones operatorias antes de hacer una obturación. Entonces, esto, como digo, va a ser relevante para ello. Otro momento en el cual tiene especial relevancia es el momento de entender cómo se suele extender las lesiones de caries, ¿ya? Entonces, las caries generalmente ocurren, o en sus etapas iniciales, a nivel de puntos de fisura. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta de que en este momento, en estas zonas donde ocurre principalmente la lesión de caries, y eh, si bien el proceso de caries es un proceso químico, empieza a seguir la disposición de las primas del esmalte, dado que vamos a tener una conformación estructural que va a entonces permitirnos reconocer que las caries pueden llegar a tener una distribución, una formación como lo estamos describiendo acá, como en un cono cuyo vértice es superficial. Por eso cuando uno ve una lesión de caries o una caries probablemente tal, acá vamos a caracterizarlo en negro. Generalmente después cuando nosotros lo examinamos y evaluamos, vamos a darnos cuenta que se ha extendido de esta forma, ¿ya? Y eso lo vemos en la radiografía. O bien después cuando nosotros estamos interviniendo la lesión de caries, nos encontramos con que hay toda una lesión extensa por debajo. Pero clínicamente se veía solamente como un puntito, ¿ya? Clínicamente nos referimos a cómo lo observamos en un examen visual, ¿ya? Entonces, esto nuevamente, es decir, la particularidad de cómo se extiende la caries está en función de las características de cómo se distribuyen los primas del esmalte también. Bueno, y ya habíamos hablado también del límite amelodentinario, y aquí vamos a encontrar que las caries también se vuelven a extender hacia horizontal siguiendo el contorno del límite amelodentinario, ¿ya? Entonces, vamos generalmente a observar lesiones con esta forma, ¿ya? Uno siguiendo la dirección del prima del esmalte, después siguiendo la dirección del límite amelodentinario y después siguiendo las vías dadas por los canalículos dejados por los odontoblastos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, digamos, cómo poder reconocer cómo se extiende una carie, ¿eh? Esto me parece que es muy interesante. Bien, pues un aspecto relevante ya descrito, estos elementos propios de la organización del prisma del esmalte, hay que considerar de que igual se reconocen dos tipos de esmalte en general, el esmalte prismático y el esmalte aprismático. Se entenderá como el esmalte prismático aquel que mantiene y continúa toda esta estructura desde el límite melodentinario hasta llegar a la superficie, y la mayor cantidad del esmalte en su estructura va a ser prismático. Lo que nosotros vemos acá corresponde al límite melodentinario, lo que estamos viendo acá corresponde a la dentina y lo que estamos viendo acá corresponde al esmalte. Y en este corte histológico, bien podemos reconocer la estructura del esmalte. Y todo lo que estamos dibujando acá, bien podríamos decir que corresponde a esmalte prismático. El esmalte aprismático lo encontramos en la superficie, ¿ya? Y tiene una disposición más bien irregular. Es muy delgado y es el que encontramos nosotros solamente en la superficie, ¿ya? Eso para que lo vayamos eh,
considerando. En esta zona del esmalte aprismático, recordar que em, el componente celular ya se perdió. Un diente cuando erupciona, vamos a volver a la radiografía, un diente cuando se está formando, como acá, em, va a llegar un punto en que ya se terminó de formar la corona. De hecho, acá en esta zona ya está bien formada, falta por que termine de formar su raíz, pero la corona ya está formada. Entonces, cuando ya se forma esto, el componente celular, que es el que nosotros tenemos acá, esto empieza a colapsar y hasta desintegrarse, cosa que cuando el diente erupciona está sin esa cubierta epitelial. Por eso cuando nosotros lo examinamos en esta zona ya no hay células que caracterizar. Las células responsables de la formación del esmalte ya desaparecieron porque cumplieron su objetivo. No así las células responsables de la formación de la dentina, que son células que podrían acompañarnos toda la vida. Entonces, nuevamente, en esta zona superficial ya no tenemos, en un esmalte maduro, en un diente erupcionado, ya no hay capa epitelial, eso desapareció. Y volviendo a la parte del esmalte aprismático, el que nosotros vamos a tener acá en la superficie. Esmalte prismático, esmalte Es lo que está en verde, profe. Sí, 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 bien puede corresponder esa parte en verde. Basta solamente con caracterizar que es la zona más superficial y correspondería a esta última parte de formación del esmalte que estamos viendo. Y es solo superficial. Aquí tenemos la disposición de los prismas dispuestos de manera paralela. Y acá un poco lo que en materiales dentales van a revisar. Nosotros bien sabemos que ya hace los últimos 30 años la odontología evolucionó fuertemente con la aparición de los materiales adhesivos. Y lo que hace el material adhesivo es tratar e intervenir y aprovechar las características del esmalte para poder generar microretenciones. Entonces, sabiendo que esta es la conformación de un prima de esmalte, de los primas de esmalte, cuando uno le aplica ácido, ya vamos a suponer que esto corresponde al ácido. El ácido lo que va a hacer va a ser grabar, y eso Profe, significa que, ¿sí? como ¿Ah? que se ve negro. ¿Se ve en Y negro? eso. Sí. A ver, vamos a poner entonces en amarillo. ¿Ahí lo alcanza a ver? A mí la verdad se me ve la No, foto se que me ve negro. dice el esmalte prismático y aprismático. A A ver, mí a ver. cuando empezó a explicar eso y como que estaba refiriendo a que usted estaba apuntando, no se me veía como estaba apuntando Ya, y y ahora como ahora, que se y cerré ahora, sí, sí, y te se me ve entendí, Joel, ya te negro. entendí, Joel. Dime si ahora ven la fotografía de los primas de esmalte. Yo no. Ya, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Ya. ¿Este corte lo ven ahora? Sí, Ya. Acá en amarillo y en azul tengo caracterizado lo que sería cuando uno aplica un ácido, ¿ya? Lo que hace el ácido es disolver todo el componente inorgánico. Entonces, y va disolviéndolo. Y como lo disuelve de manera en un tiempo específico, con un ácido específico, en una proporción específica, genera estas rugosidades, ¿ya? Que es la acción que hace el ácido. Entonces, ese ácido, de algún modo, lo que hace está interviniendo la integridad del esmalte, sabiendo que es una estructura prismática. Entonces, como es una estructura prismática, que tiene cabeza, que tiene cola y que tiene esta conformación desde el límite melodentinario hasta la superficie del esmalte, esta misma aplicación de este ácido genera este tipo de trabajo. Pero ojo, nuevamente, es un ácido específico, en una concentración específica y permite hacer esto de manera controlada. Y después se aplica un adhesivo. ¿Y qué es lo que hace el adhesivo? Es una resina que se va
a meter en estas micro rugosidades. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Y esta resina es lo que permite después que ocurra la unión con los materiales de restauración. Entiéndase cualquier composite, cualquier cemento, si uno quiere pegar un bracket, una corona, etcétera. Entonces, esta es básicamente la lógica que después van a ver ustedes con más detalle en sus clases de materiales dentales. Entonces, es a propósito de las particularidades histológicas que tiene el esmalte, la acción específica que hace el ácido. Acá ven la siguiente fotografía, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Entonces, acá está grabado y se generan estos pits, que son fosas, ¿cierto? Estas fosas que producto de lo que hizo el ácido y permite que después entonces la resina pueda penetrar en ello y generar estos sistemas de microtraba, ¿ya? Y este es el principio general de los sistemas adhesivos, que fue algo que revolucionó la odontología y todavía sigue plenamente vigente. Entonces, aquí explicamos cómo funciona de manera bastante general, cómo se generan los sistemas de acondicionamiento de los tejidos para después aplicar una resina y generar este sistema de traba. Em, pero ¿qué pasa si nosotros aplicamos ácido de manera descontrolada? Se va a generar estas microrugosidades igual, pero después las rugosidades empiezan a ser destruidas también. Entonces empiezan a generar nuevamente rugosidades, pero la destrucción del esmalte es mucho mayor. ¿Ya? ¿En qué situaciones creen ustedes que podemos tener exposición descontrolada de ácido que destruye el diente? De- Deme un par de ejemplos. ¿Qué situación puede provocar una destrucción con poco control? Bueno, aquí yo les di la La clave. caries, profe. Ya la caries sí, la caries es un punto, pero podemos dar bastantes ejemplos más triviales. Si nosotros estamos diciendo que esto se trata bajo la aplicación de un ácido específico, con concentraciones profesionales y de uso profesional, el concepto está en el ácido. El ácido que tiene la capacidad de ir disolviendo esto. En el caso de la caries, efectivamente son los ácidos que libera las bacterias producto de los residuos metabólicos, es lo que empieza a desmineralizar el diente, pero también aquellas personas que tengan por hábito consumir alimentos que son muy ácidos, por ejemplo, mascar naranja, mascar limón, em, o todas sus variaciones, un pisco sour, un tequilazo con limón, todas estas cosas empiezan a generar estas alteraciones, este de, tipo de desgaste químico en torno a la superficie dentaria. Entonces, todo lo que pueda ser ácido. Agreguemos lo que puede corresponder a las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas también hacen este tipo de trabajo en torno a la superficie. Y también lo que pueden ser aquellos que resultan del vómito, ¿ya? Los ácidos gástricos. También pueden generar este tipo de Profesor, trabajo irregular. ¿Sí? ¿Sí? pero esto sucede solo si la persona no tiene cuidado, no se lava los dientes, o aunque se lave los dientes y tiene alto consumo, igual le va a afectar. Claro, o sea, es que hay varias condiciones que tenemos que reconocer ahí. Obviamente, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, comiendo naranja todos los días, todo el día, los dientes se van a gastar de tal forma y en un tiempo anormalmente corto, ¿ya? Eso sí puede generar en condiciones patológicas, ¿ya? Pero en forma natural, o sea, nadie que come una naranja se le disuelven los dientes, no. Pero sí podemos hacer el ejercicio de reconocer que los dientes se ponen ásperos, ¿ya? Si ustedes toman una Coca-Cola y se enjuagan con Coca-Cola, van a sentir que los dientes se vuelven ásperos, ¿ya? Y es producto de esto, ¿ya? Pero también está la acción que hace la saliva. La saliva lo que busca es neutralizar al ácido. Entonces la saliva tiene un tremendo efecto protector para neutralizar los ácidos para que justamente esto no ocurra. Entonces una persona que no tiene saliva,
porque hay enfermedades en las cuales se deja de producir saliva, que esto también lo habíamos citado la vez pasada en la clase de glándula salival, pierde la capacidad de proteger al diente. Entonces, si tenemos una persona que consume, dos personas que consumen altos volúmenes de naranja, nos vamos a dar cuenta que la persona que no tiene saliva va a tener un nivel de desgaste mucho mayor, ¿ya? Va a depender de la frecuencia, va a depender de la dosis, va a depender del tipo de ácido, va a depender de la complejidad del cuadro. Las personas, por ejemplo, que tienen bulimia, o situaciones como la anorexia en las cuales están vomitando, entonces ahí el esmalte también se va a dañar. Pero el esmalte que se va a dañar va a ser el esmalte de las caras palatinas de los dientes, ¿ya? Entonces, porque es la dirección del flujo del vómito, ¿cierto? Entonces el vómito viene de adentro hacia afuera, tú lo expulsas y va a ser el esmalte de las caras palatinas, caras linguales, la que se va a ir resintiendo. También la de las caras glusales. En el caso de las personas que les gusta mascar limón, mascar naranja, va a ser la superficie vestibular y va a depender nuevamente de la frecuencia, del hábito que estemos teniendo. Pero acá, por ejemplo, queda ilustrado un uso controlado, profesional, odontológico y un problema ante una exposición excesiva ante el consumo de ácido, ¿ya? Pero esto lo vemos después también en segundo año, ¿ya? Por ahora, entender los conceptos que igual son relevantes, el por qué entendemos el impacto de acciones terapéuticas y cómo se ve afectada esta estructura nuestra. ¿Ya? Aquí, grabado ácido es lo que nosotros hablamos regularmente en términos de la operatoria. ¿Ya? Bueno, eso corresponde a la unidad estructural primaria, que nosotros hablamos de los prismas del esmalte y reconocer estas dos zonas, el esmalte aprismático y el esmalte prismático. Hay una serie de elementos secundarios que se describen y que en rigor hay algunas cosas que me parecen más interesantes que otras, ¿ya? Pero sí tenemos que describirlo porque lo van a encontrar también en sus lecturas cuando estén revisando la información. Una de ellas corresponde a las estrías de Retzius. Las estrías de Retzius corresponden a estas líneas que aparecen acá, estas sombras que aparecen acá, y que dan cuenta del crecimiento incremental por aposición que tiene el esmalte. Esto se va a entender mejor cuando lo examinemos en este esquema. Esto corresponde a las estrías de Retzius. Nosotros habíamos señalado que el primer esmalte que se forma es el que se encuentra a nivel de las cúspides de los bordes incisales. Entonces, esta es la primera zona donde ocurre la primera diferenciación de la capa de ameloblastos, ¿cierto? Es acá donde está ocurriendo y después sigue creciendo y sigue aponiendo. Y esto da cuenta entonces del crecimiento por aposición que tiene la formación del esmalte. Y estas líneas incrementales entonces dan cuenta de esa forma de cómo se va formando el esmalte, ¿ya? Estrías de Retzius, ¿ya? Entonces, eh, es lo que tenemos acá, ¿ya? Hay un concepto que también bueno, que después lo vamos a hablar, ¿ya? Bueno, estrías de Retzius. Esto es similar como a los anillos que se describen en un corte transversal de un árbol, ¿cierto? Dan cuenta del crecimiento de los árboles por esas líneas incrementales. Esto es, bueno, algo similar podríamos decir. Entonces aquí en esta espectacular fotografía, estos se obtienen por desgaste, ¿cierto? Por desgaste dentario y por usos particulares de la luz. Entonces se puede reconocer ello y aquí aparece nuevamente el concepto de las trías de Retzius. El segundo concepto corresponde a los penachos adamantinos o penachos de Linderer. Estas corresponden a estas presentaciones como medias, como que parecen como árboles, ¿cierto? Como arbustos, que encontramos desde el límite amelodentinario hacia
hacia el esmalte. Esto corresponderían a zonas donde hubo una mayor secreción de componente orgánico, de proteínas, ¿ya? Entonces, esto ocurre precisamente en las primeras etapas y en un corte histológico aparecen estos penachos al momento de observarlo. Aquí vemos como que si el penacho se extendiera casi hasta la mitad del esmalte, pero eso no es así, realmente son bastante pequeñitos, pero sí da cuenta de lo que implica esta composición orgánica presente y que queda con esta forma como una rama, ¿ya? Nuevamente, desde el límite melodentinario y que se ubica en la porción más interna, más hacia en la porción del esmalte más hacia la dentina, y que da cuenta de esta composición orgánica que tiene también el esmalte en su estructura, ¿ya? Ahí tenemos los penachos, ¿se fijan? Chiquititos, ¿no? Como ramitas, penachos adamantinos. De nuevo, límite melodentinario, la dentina. Ahí algo se puede reconocer, el esbozo de esos canalículos que habíamos comentado. Y vemos la matriz bastante homogénea, pero bueno, ya estamos dando cuenta que no es tan homogénea. Tiene estos penachos adamantinos y que el prisma del esmalte va a ir de acá hasta allá. Otro concepto corresponde a las bandas de Hunter y Schreger, ¿ya? Estas bandas de Hunter y Schreger eh, también dan cuenta de zonas de crecimiento y se observan principalmente en torno a ciertos desgastes que o sea, se observan bajo luz polarizada por el diente gastado y da cuenta del cambio de la direccionalidad que tiene el prisma del esmalte. Nosotros, bueno, habíamos señalado que suele tener una tendencia como perpendicular, pero las bandas de Hunter y Schroeder dicen, bueno, en realidad no son tan perpendicular, ¿ya? Sino que describen una ligera sinuosidad, ¡pum! Y ahí está. Y eso queda evidenciado en las bandas de Hunter y Schroeder, ¿ya? De algún modo habla de eh, ligera curvatura que desarrolla el prisma mientras está siendo formado, ¿ya? En la práctica, nadie anda viendo bandas de Hunter y Schreger, ni tampoco andamos viendo penachos adamantinos. O sea, estas cosas en la clínica no tienen una relevancia práctica, pero sí tienen relevancia cuando nosotros queremos hacer estudio de dientes, estudio de esmalte, malformaciones coronodentarias, y eso, en ese aspecto sí tienen un valor al momento de reconocer este tipo de particularidades que se describen en este caso del esmalte. Entonces, las bandas de Hunter y Schreger se observan por desgaste y por la incidencia de la luz polarizada. Y ahí da cuenta un poco lo que está viendo. Se describen zonas oscuras, zonas claras, etc. Un cuarto aspecto que se observa corresponde al esmalte nodoso. Y el esmalte nodoso o nudos de esmalte se refiere a esta zona de disposición bastante más irregular que ocurre principalmente a nivel de los vértices de las cúspides y de los bordes incisales. Entonces ahí el esmalte adopta un aspecto bastante más irregular y la interpretación que se da, dado a que ocurre específicamente en esta zona, le conferiría mejores propiedades mecánicas al esmalte específicamente de esa zona, ¿ya? Entonces, ahí sería, digamos, la particularidad del esmalte, donde se vuelve un poquito más irregular,
y estaría presente en la zona de los vértices, de las cúspides y de los bordes incisales, ¿ya? Esmalte nodos. Aquí algo trata de verse con dificultad. El límite melodentinario, que ya lo habíamos comentado, ¿cierto? El punto de encuentro entre el esmalte y la dentina está en íntima relación. Piense que antes de que ocurra esto, en su momento embrionario, teníamos un ameloblasto y una célula que se debe diferenciar en odontoblasto ahí, juntitos, uno contactando con el otro, hasta que empiezan a formar el esmalte y la dentina. Eso es básicamente lo que uno estamos viendo en este esquema. Ahí las estrías de Retzius, el uso amantino, tenemos acá, corresponderían a ciertas prolongaciones que vienen desde la dentina y se meten allá. Son reparos anatómicos circunstanciales, algunos tendrán más, algunos tendrán menos, pero dan cuenta de lo que quedó este proceso de inclusión. Un concepto también que aparece corresponde a las periquimatías y a las líneas de imbricación. Estas líneas de imbricación y las periquimatías son expresiones superficiales de las estrías de Retzius. Nosotros aquí teníamos las estrías de Retzius y nos damos cuenta de que eran relevantes para reconocer la forma de aposición que tiene el esmalte sobre la dentina, pero también nos damos cuenta de que la estría de Retzius no llega completamente de un lado a otro. Entonces hay puntos que quedan así como cortadas. Y esta parte de acá también queda expresado en la superficie como con una depresión. Y esta depresión es lo que corresponde a las líneas de imbricación, ¿ya? Y el esmalte que queda ahí entre cada línea de imbricación es lo que va a conformar este aspecto como ligeramente convexo que correspondería a las periquimatías. Pero como vemos, tanto las líneas de imbricación como las periquimatías es la expresión superficial de la estría de Retsch, ¿ya? Y ahí se observa, ¿cierto? Claro, el diente está súper seco, está con un ángulo especial, con una luz especial, y ahí vamos a poder reconocerlo con mayor detalle, ¿ya? Como esto en boca está cubierto por la saliva, por proteínas, ¿cierto? Por una película también de bacterias delgadas, ¿cierto? El biofilm. Entonces, esto no es evidente, ¿ya? Pero si nosotros secamos y limpiamos, vamos a poder reconocer tanto la periquimatía como la línea de imbricación. Un octavo punto corresponde a los surcos y fisuras, donde acá lo más relevante es saber que pueden tener diferentes conformaciones, ¿ya? Acá nos vamos a dar cuenta que un surco bastante bajo y ancho, y aquí vamos a tener un surco bastante angosto y profundo, ¿ya? Entonces eso mismo va a generar zonas de retención de biofilm, que algunos van a ser más fácil poder limpiar, como en el caso de la microfotografía 1, a diferencia de este 2, donde por mucho que uno sea cuidadoso al momento de higienizarse, va a haber un punto en el cual no vamos a tener acceso a a limpiarnos bien. De hecho, vamos a corregir lo que hicimos acá, porque en realidad el surco es solamente lo que estamos viendo acá en negro, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá es la lesión de caries, ¿ya? ¿Se fijan el cambio que empieza a adoptar producto entonces de lo que es la acción de los ácidos en torno a la superficie dentaria? Pero bueno, eso lo veremos con más detalle en segundo año. Entonces, surcos. La fisura se entiende que es una profundización que llega incluso hasta la dentina, ¿ya? Puede ser. Y las laminillas o microfisuras de esmalte
que en realidad se describe en los textos de histología, pero se entiende que es un artefacto de técnica, ¿ya? En realidad, para ver estos cortes histológicos, esto se hace por desgaste, el diente hay que gastarlo. Em, y entonces, producto de ese mismo desgaste, pueden ocurrir microfracturas. Entonces, saber que pueden aparecer este tipo de artefactos de técnica al momento de tener que, si nos disponemos a hacer una observación en torno a ello. ¿Ya? Ya para terminar, la forma en cómo se relaciona el esmalte con el cemento. P es la pulpa, D es la dentina, en gris tenemos el esmalte y en negro tenemos el cemento. Entonces, acá vamos a darnos cuenta que el cemento está ligeramente por encima de esta porción terminal de la dentina, del esmalte. Eh, Acá tenemos que el esmalte, el que cubre parcialmente el cemento, acá el encuentro es borde a borde y acá no hay sobreposición entre esmalte y cemento, ¿ya? En esta condición, la dentina está directamente expuesta, ¿ya? Entonces, esto solamente para reconocer que hay diversidad de formas en las cuales podemos encontrar el que se une el esmalte con el cemento y que hay que tenerlo presente también dentro de lo que implica el, el examen físico y la evaluación que nosotros podemos estar haciendo. Acá no estamos considerando que el cemento después se puede gastar, ¿ya? Las personas que tienen hipersensibilidad generalmente llegan a una condición parecida a esta, ¿ya? Porque se gasta, se expone la raíz y se desgasta el cemento, quedando la dentina expuesta. Bien, jóvenes, preguntas. Son las ¿Qué era, 9. qué Ah, era el sí. cemento ahí? Ah, ¿Qué era el cemento ahí? el cemento corresponde a un tercer tipo de material orgánico mineralizado que, que es la que cubre a la raíz y es lo que veíamos ahí en negro. Vamos a volver a la fotografía. Esta línea negra y gruesa correspondería al cemento, ¿ya? Ahí dice cemento. Bien, jóvenes, ya. Preguntas, comentarios. Son 19 para las 10. Encontrémonos en 15 minutos más, a las 5 para las 10. ¿Ya? 5 para las 10. Ya, profe, Nos gracias. vemos. Jóvenes, vamos a retomar entonces la segunda parte de esta mañana. Bien, pues, en esta segunda parte vamos a hablar de la descripción de la histología de la dentina. No obstante, dado a las características de íntima unión que tiene la pulpa con la dentina, en realidad vamos a hacer una descripción del órgano dentino pulpar. Y eso es de suyo relevante porque nos permite también entender lo que es la expresión clínica de lo que son diferentes cuadros, trastornos, etcétera. Y con ello entonces nosotros vamos a hacer una mejor percepción de lo que realmente ocurre en el diario ejercicio de nuestra profesión, especialmente con los diferentes problemas por los cuales acude nuestro paciente. Así es que esta segunda parte vamos a hablar del órgano dentino pulpar.
Mm. Bien, pues tal cual como lo habíamos señalado en la primera parte, para hablar de el órgano dentino pulpar es relevante reconocer aquellas etapas propias de la formación del diente. Nuevamente, aludir a conceptos embrionarios prácticamente, donde saber que todo lo que es la complejidad de la formación del diente obedece una secuencia de diferentes procesos dinámicos que permiten entonces al final conformar lo que va a ser el diente en sí. Nosotros hablamos de la primera parte que veíamos que se formaba la corona dentaria y mostrábamos la interacción entre lo que era el esmalte y la dentina. En este caso podemos reconocer de que esta parte de acá, esta porción epitelial, sabiendo que esto es epitelio, esto es una prolongación epitelial, pero específicamente esta porción epitelial es la que es de la cual se origina la formación del esmalte, ¿ya? Solamente de esta parte. Y por otro lado, vemos acá lo que aparece como la papila dentaria, corresponde a aquella diferenciación que se llama ectomesénquima, que va a permitir formar lo que va a ser la pulpa y también la dentina. Entonces, estos son etapas previas. Aquí todavía ni siquiera se está formando ni el esmalte ni la dentina, sino que son las etapas anteriores, a través del cual después esto tiene su proceso de diferenciación y se resuelve, ¿cierto? Conformando lo que es lo que va a formar después el esmalte por un lado y la dentina por otro. Y, y esto, como les digo, lo vamos a ver con detalle en la siguiente unidad. Acá tenemos una microfotografía nuevamente de un proceso de formación de dientes, donde podemos reconocer, en este caso, el límite melodentinario, que correspondería a esta parte de acá, el esmalte que se está formando y la capa de ameloblasto. Recuerden que la capa de ameloblasto solo está presente mientras se está formando la corona dentaria. Y acá solamente tenemos el esbozo de las primeras etapas. Y aquí podríamos entonces reconocer que aquí está el límite amelodentinario. En algún momento se va a formar la estría de Retzius. Y aquí tenemos la dentina. En esta zona tenemos la dentina y acá tenemos esta capa de odontoblastos, ¿ya? Que son las responsables de la formación de la dentina probablemente tal, ¿ya? Entonces, eso para que vayamos interpretando esto. En la profundidad tenemos la pulpa, ¿ya? Donde la pulpa corresponde en su profundidad a tejido conectivo laxo. Entonces, aquí tenemos tejido conectivo laxo, la disposición en empalizada que tiene la capa de odontoblastos, que no es un epitelio, es una organización muy estructurada en empalizada, la formación de la dentina, el límite melodentinario, el esmalte que está siendo secretado, ¿cierto? Y la capa de ameloblastos que estamos viendo acá, ¿ya? Que sería esta parte de acá, ¿ya? Esta parte que está más afuera, por sobre la capa de ameloblasto, sería esta zona de acá, que también es una variante de tejido epitelial. Entonces, volvemos a nuestro esquema y ahora para darle valor a la conformación de la dentina, ¿cierto? Entonces, mientras se forma el esmalte, se está formando la dentina de manera simultáneamente. Reconocíamos que el esmalte es una estructura altamente homogénea, con todas las variaciones que señalamos al final de la sesión anterior. Em, y que la dentina, por otro lado, era una estructura más bien, si bien también es altamente mineralizada, es bastante menos mineralizada que el esmalte y es altamente rica en colágeno tipo 1. Entonces, de hecho, la dentina uno la describe como colágeno tipo 1 altamente mineralizado. Entonces, eso para hacer las distinciones ya en la composición química y saber entonces que a medida que se va formando, que se va desarrollando la capa de odontoblastos, la capa de dentina, va quedando, ¿cierto?, un espacio que da cuenta de lo que va a ser la prolongación del odontoblasto que va a quedar ahí incluida dentro de la matriz, ¿ya? Entonces queda ahí en un lecho mineral, orgánico, donde queda ahí la prolongación del odontoblasto
incluida dentro de la propia matriz. ¿Ya? Entonces hay otro esquema que da cuenta de lo mismo. Entonces hablamos del odontoblasto, el proceso odontoblástico, el límite amelodentinario y la dentina que está siendo ahí formada. Entonces, al esquema en realidad que nosotros habíamos visto originalmente del esmalte, lo correcto es que nosotros dibujemos esta prolongación o este lecho donde queda alojada el proceso odontoblástico. Entonces nosotros aquí vamos a tener la célula y su proceso ahí ocupando ese espacio. Entonces eso sería básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces nos damos cuenta de que la dentina, si bien tiene este componente de colágeno altamente mineralizado, también es una estructura celular. Entonces, y ese es una de las diferencias relevantes al momento de compararlo con el esmalte, el cual es una estructura acelular. Acá nuevamente tenemos la caracterización y aquí en este color más en rojo se ve la disposición de la empalizada odontoblástica. Nosotros hablamos de ese término, empalizada. Em, que corresponde entonces a esta disposición que adoptan estas células que derivan del ectomesénquima, por ahora dejémoslo así nomás, y que van a estar dispuestos hacia la periferia de la pulpa en directo contacto con las paredes duras de la cámara pulpar. Entonces ahí lo que lo vamos a encontrar. Hacia el interior vamos a encontrar tejido conectivo laxo, que es lo que aparece aquí y es característico de la pulpa probablemente tal. Nuevamente tenemos aquí la empalizada odontoblástica, donde se puede observar que el odontoblasto en sí es una célula más bien cilíndrica, columnar, que tiene una prolongación incluida dentro de la dentina. ¿Ya? Em, Recordar que esto no es un epitelio. Si tuviera epitelio, necesariamente habría que tener una membrana basal, que aquí no existe. Y la unión que se desarrolla entre las células es bastante íntima. Aquí igual hay uniones por desmosoma, igual hay uniones por conexina, y eso da cuenta de la comunicación que existe entre las células que componen esta capa celular y lo particular que en realidad que es al momento de verla en su comprensión. Nuevamente tenemos acá el tejido conectivo laxo y la empalizada odontoblástica con la conformación de la dentina. Y nuevamente lo mismo. Vemos que esta disposición, vemos dispuestos diferentes núcleos del ameloblasto para tener acá entonces la profundidad del tejido conectivo laxo. Aquí vemos un vaso sanguíneo y la característica regular. Es relevante reconocer que el odontoblasto en su estructura vamos primero a caracterizar un lecho, ¿cierto? Vamos a suponer que esto corresponde a la dentina y que ha quedado ahí un espacio, ¿cierto? Donde se ubica el proceso odontoblástico. Vamos a tener que también reconocer, en este caso, que la célula se dispone con su prolongación en el espesor epitelial, en el espesor de la dentina. Y esto es básicamente lo que uno observa en rigor. Esto está al lado de otros odontoblastos, ¿cierto? El odontoblasto es una célula voluminosa, de aspecto columnar, con un núcleo polarizado hacia el centro de la cámara pulpar. Dentro de la composición estructural, es importante reconocer que
en este espacio rígido, donde se encuentra el proceso odontoblástico, aquí también llegan fibras nerviosas. Y las fibras nerviosas pueden llegar hasta acá, hasta entrar bastante en lo profundo, y esto va a permitir que perciba presión, frío y enviar señales dolorosas. Y esta es una de las características que tiene la inervación de la dentina. Habíamos señalado que la dentina, junto con ser una estructura mineralizada, rica en colágeno tipo 1, también habíamos señalado que era celular y tiene la prolongación del odontoblasto y también tiene la prolongación de una terminación nerviosa, ¿ya? Entonces, esto es relevante, ¿ya? Porque esta es parte de la terminación sensitiva. Las fibras nerviosas que llegan a este nivel se llaman fibras a delta, ¿ya? Y estas fibras a delta son fibras mielínicas, responsables de la transmisión de un impulso nervioso de características rápidas. Entonces, cuando hay lesión dentaria, estos son los responsables de percibir el avance de la agresión o los diferentes cambios térmicos o táctiles que pueden estar ocurriendo y que actúan como estímulo, una señal de estímulo, y que esto puede ser percibido por ellos. Esta forma que nosotros estamos describiendo, lo vamos a tener en todas las prolongaciones odontoblásticas, pero también vamos a encontrar uniones hacia el soma, hacia el cuerpo del odontoblasto. También vamos a tener sinapsis ahí, uniones. Entonces, esto permite para algunos interpretar de que el odontoblasto tiene una función sensitiva, una función sensorial, una función mecanoreceptora, que eso todavía está en discusión porque son temas de estudio, ¿cierto? En un principio se pensaba que era solamente la prolongación de la neurona la que acompañaba al proceso odontoblástico, pero después se descubrió que habían uniones celulares. Y estas uniones celulares efectivamente son verdaderas sinapsis. Entonces, algunos interpretan que debería haber entonces también una función como terminación nerviosa del odontoblasto, ¿ya? Pero por lo menos reconocer este tipo de inervación que se le llama A delta. Nosotros acá tenemos nuevamente la capa odontoblástica y bien podríamos entonces caracterizar lo mismo que hemos señalado ahora, esta fibra A delta que rodea el proceso odontoblástico y que lleva la información sensitiva, o que también hace directa unión con el mismo odontoblasto y que lleva y conduce la información sensitiva, ¿ya? Entonces, esto es parte relevante. Recordad que la vía sensitiva está dada por las ramas sensitivas del trigémino, y esto va a salir entonces por el foramen apical presente en el ápice dentario, ¿ya? Lo que estamos viendo acá corresponde a una sección con la cual se caracteriza la composición de la zona periférica de la pulpa. En la zona periférica de la pulpa nosotros reconocemos estas cuatro zonas. La zona odontoblástica, que es la que ya hemos descrito, esta organización empalizada, con estas células responsables de secretar colágeno tipo 1 y que se mineraliza. Después viene más hacia el interior una zona que se llama oligocelular o zona basal de Weil, el cual se caracteriza por tener pocas células. Ese es lo que quiere señalar. Más a la profundidad tenemos una zona rica en células. Claro, y la zona oligocelular, la anterior, se entiende mejor cuando nos encontramos con un siguiente nivel que está altamente poblado de células y por eso se le da este nombre. Entonces, la zona ontoblástica, la zona oligocelular o pobre en células y la zona rica en células.
Y después vamos a tener en la profundidad lo que corresponde a la zona central de la pulpa, el cual es tejido conectivo laxo. Entonces, ya describimos los elementos en los cuales podemos observar la zona odontoblástica. Y en la zona oligocelular vamos a encontrar fibroblastos espaciados, un poquito más dispersos entre sí, y también aparece esta célula subodontoblastica de Hole, que aparece ahí descrita. Em, Van a haber capilares, pero son más bien células bastante más espaciadas, distribuidas, con abundante material intercelular, sabiendo que estamos hablando de también una zona relativamente estrecha. ¿Ya? Esto en realidad se resuelve en pocos micrones hasta llegar después a la zona de la pulpa, que es lo que explica el gran volumen del tejido propiamente tal pulpar. Entonces vamos a tener acá la zona odontoblástica, la zona oligocelular, presente con fibroblastos, la zona subodontolástica de Hole, capilares, células dendríticas también que vamos a tener ahí, y la Profe, zona pero un ratito, déjame describir acá a continuación. Y la zona rica en células se caracteriza principalmente por tener muchos fibroblastos y una de las células más relevantes es la célula mesenquimática indiferenciada. ¿Ya? Entonces, esta célula, la mesenquimática indiferenciada, tiene la capacidad después de diferenciarse de acuerdo a los requerimientos del tejido. Nosotros vamos a darnos cuenta que ante lesiones que pueden estar ocurriendo, pueden traer como consecuencia la muerte de células, de odontoblastos. El avance de una caries va a traer como consecuencia inflamación y en su momento puede traer como consecuencia la muerte del odontoblasto. Y en ello es cuando aparece la célula mesenquimática. Y la célula mesenquimática lo que va a hacer es diferenciarse y tratar de emular en funciones a lo que puede hacer la célula que se perdió. No va a ser lo mismo, no va a producir dentina, pero sí va a generar un material de colágeno mineralizado con la idea de reemplazar a las células que fueron dañadas. Entonces, esto, como digo, ocurre a expensas de las células que se encuentran presentes en la zona rica en células y específicamente la célula mesenquimática, entonces la que tiene esa capacidad de diferenciarse para ir a suplir células que han sido dañadas de manera irreversible, ¿ya? Entonces, de estas tres zonas, para nosotros es altamente relevante reconocer la capa odontoblástica, reconocer topográficamente lo que es esta zona oligocelular y reconocer principalmente de manera funcional el aporte que hace las células mesenquimáticas, las cuales se ubican en esta zona rica en células que ya están un poquito más por debajo, están por debajo de la zona basal de Weil, y es donde va a proveer de estas células que van a contribuir a recuperar células que hayan sido dañadas de manera irreversible. Ahora sí, alguien iba a hacer una pregunta. ¿cómo se diferencia las tres zonas que están abajo de la zona odontolástica, pero en el tejido conectivo? Como Bueno, para ir dibujándolo y cómo hacer esa característica. si es por hacer un dibujo, habría que seguir esta parte de acá. Es básicamente este esquema lo que habría que caracterizar. En un corte histológico va a ser más difícil poder reconocerlo. Va a depender de las características del corte, que también lo veamos, qué tan evidente sea la posibilidad de distinguirlo, para ver efectivamente si podemos llegar a reconocerlo, pero no siempre es fácil. Por eso la ilustración a través de esquema para nosotros va a ser relevante para poder caracterizar esta zona. Entonces, si nosotros tenemos que dibujarlo, la capa odontoblástica como células cilíndricas con su prolongación, una al lado de la otra. Eh, Inmediatamente por debajo, uno que otro fibroblasto, básicamente separados, y después una zona que tenga mayor densidad de células. Muchas células muy juntas, entre ellas fibroblastos, células mesenquimáticas,
agregar macrófagos y linfocitos, que en realidad no los pondría ahí exclusivamente, pero principalmente fibroblastos y células mesenquimáticas, que es lo que a nosotros nos permite caracterizarlo como la zona rica en células, especialmente por el rol que va a tener después la célula mesenquimática en las condiciones que ya les comenté. Y la parte de la profundidad, aquí ustedes ya saben dibujar tejido conectivo laxo. Entonces, todo lo que tiene tejido conectivo laxo, fibroblastos, macrófagos, linfocitos, capilares, que es lo esperado de observar dentro de lo que implica las características del tejido conectivo laxo. No sé si te respondo, Joel. Ya, sí. O sea, como que todo lo que hemos hecho atrás, como aplicarlo acá. Claro, claro, así es. Esto es lo único, es lo particular, lo demás es como ya lo sabemos. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos lo que correspondería a la caracterización de la zona de la dentina, donde acá deberíamos tener nosotros lo que correspondería al odontoblasto y cómo mete su prolongación ahí. O sea, no es que mete su prolongación, sino que queda incluida dentro de ella. Entonces aquí tenemos nuevamente lo que deberíamos caracterizar, la capa odontoblástica y el proceso odontoblástico que ha quedado incluido. Esto está libre de células en esta zona y solamente se ha dejado en la imagen la estructura de colágeno mineralizada. Entonces, nuevamente acá podemos reconocer la parte de la dentina y vamos a reconocer también el espacio donde se ubica el proceso odontoblástico. ¿Ya? Vamos a suponer que aquí está el proceso odontoblástico. ¿Ya? Entonces, acá esto muestra que esta prolongación celular no está pegada a la matriz mineralizada, sino que es un lecho, muy similar a como lo veíamos nosotros en el osteoplasto y en el condroplasto, donde la célula tenía un pequeño nicho donde se alojaba. Y eso es básicamente lo que estamos caracterizando acá. Ya habíamos dicho de las características de la fibra nerviosa, fibra A delta, ¿cierto? Que va a seguir después su vía sensitiva. Y acá empezar a caracterizar también algunos elementos estructurales relevantes. La dentina que se encuentra inmediatamente por fuera, aquí voy a elegir otro color, la dentina que se encuentra inmediatamente por fuera se le llama dentina peritubular. Vamos a caracterizarlo aquí en rojo. Esta dentina peritubular es una dentina muy mineralizada, ¿ya? Entonces, el compartimento en el cual queda alojado el proceso odontoblástico eh, está compuesto por esta dentina peritubular que es muy mineralizada. ¿Ya? Quedémonos con esa idea. Y acá tenemos otra dentina peritubular. Y esto para diferenciarlo de la intertubular, que si bien también es colágeno tipo 1 y también es mineralizada, es menos mineralizada que la peritubular. Entonces, dentina peritubular, dentina intertubular. Otro concepto también interesante de tener presente corresponde a el humor dentinario. El humor dentinario o licor dentinario corresponde al líquido presente en ese espacio que acompaña al proceso odontoblástico, ¿ya? Aquí lo estamos caracterizando con puntos verdes, ¿ya? Pero esto da cuenta que es una estructura, un espacio que tiene líquido en su interior donde se aloja ello. Entonces, la comprensión del líquido se interpreta para
explicar ciertas dinámicas dolorosas que pueden haber en el diente. Entonces, el líquido es sensible a los cambios térmicos, entonces se puede desplazar y cuando se desplaza, actuaría estimulando la fibra nerviosa para llevar información al sistema nervioso central. ¿Ya? Esa sería una forma de explicar el dolor dado a este componente acuoso que se encuentra en el lecho del canalículo dentinario. ¿Ya? Entonces aquí hemos hablado acá de tres cosas. La dentina peritubular, altamente mineralizada, la dentina intertubular, que es la característica que nosotros observamos, y también lo que corresponde al licor dentinario o humor dentinario presente, que corresponde a ese líquido que se encuentra en el lecho del, del canalículo puramente tal. ¿Bien? Hay varios elementos más que conviene tener presente, que vamos a describir a continuación. Estoy buscando un espacio acá. Si nosotros nuevamente vamos a caracterizar acá. Esto corresponde al canalículo dentinario, ¿cierto? Este corresponde al límite amelodentinario. Y aquí tenemos los primas del esmalte. La célula, vamos a caracterizarla también con el mismo color, que corresponde al odontoblasto, que lo tenemos acá. Bueno, nuevamente tengan consideración que estoy dibujando con el mouse, entonces no es tan fácil. Ahí tenemos. Y vamos a poner la fibra nerviosa que ya habíamos comentado, ¿cierto? Fibra A delta, una fibra mielínica. ¿Ya? Eso es lo que ya hemos caracterizado. Bueno, ¿para qué hemos hecho este esquema? Porque igual tenemos que incluir varios elementos más en la descripción. Nosotros vamos a reconocer primero que el odontoblasto es una célula que secreta permanentemente colágeno tipo 1 y que se está mineralizando. Entonces, nosotros ya lo vimos, incluso en esta microfotografía, que apenas empieza a formar la dentina, se forma entonces una dentina em, que eh, está siendo formada desde las edades embrionarias y esa dentina se llama dentina primaria. ¿Ya? La dentina primaria corresponde a la dentina que forma el odontoblasto desde que empieza su formación, desde que se diferenció en odontoblasto hasta cuando el diente alcanza la oclusión. ¿Ya? Si nosotros vemos esta fotografía, vemos que se está formando, se formó el esmalte, se está formando dentina y se tiene que formar todavía la raíz. Entonces, y eso lo hace formando más dentina. Entonces, la dentina primaria es la dentina que se forma desde su primer momento, desde que se diferenció hasta que alcanza la oclusión. Eso se llama dentina primaria. La el odontoblasto sigue formando dentina, pero a una velocidad más lenta. Esta dentina que sigue formando se llama dentina secundaria, ¿cierto? Dentina primaria, dentina secundaria.
Y esta dentina secundaria es la que se forma durante toda la vida, pero a una velocidad más lenta. Si nosotros volvemos a ver la radiografía, nos vamos a dar cuenta que esta corresponde a dentina primaria. Estos dientes ya formaron su dentina primaria y los centrales, que son los primeros en erupcionar junto con los molares, los primeros molares, ellos ya deben estar formando dentina secundaria. Entonces nos vamos a dar cuenta de que el diente en sí, el esmalte, formó su dentina primaria, que es la característica que te deja las cámaras amplias, ¿cierto? Y después empezó a formar una dentina secundaria. La característica de la dentina secundaria es que se forma más lenta, pero también se forma en todo, a expensas de todo el espacio de la cámara pulpar, ¿ya? Es la que hace que la cámara pulpar, a medida que uno va envejeciendo, se vaya estrechando, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a caracterizar así de esta forma. Entonces, nuevamente, ocupa toda la cámara pulpar. Y esto es para diferenciarla de la dentina terciaria. La dentina terciaria se forma producto de una agresión. Cuando el diente es agredido por una caries, por ejemplo, por un desgaste importante, una atrición, entonces va a formar nueva dentina. Pero esta dentina está en función de los sitios donde ocurrió el daño. Si volvemos al esquema de la radiografía, si la lesión se ubicó por acá, entonces va a formar una nueva dentina, pero va a ser solamente en la zona donde está la agresión. ¿Se fijan? Entonces, esto ya no solamente trae como consecuencia el estrechamiento de la cámara, sino trae la deformación de la cámara. Se deforma, producto de que hay una agresión acá y el diente se defiende. Forma una dentina terciaria. Esta dentina terciaria se reconoce de dos tipos. Una dentina reaccional, que es la que forma el mismo odontoblasto, ¿ya? Entonces, volvemos a nuestro esquema de acá. Esto lo hacen porque el odontoblasto está vivo, ¿ya? Pero en ocasiones la agresión puede ser tan intensa, una agresión más severa, que puede traer como consecuencia la muerte del odontoblasto. ¿Y qué pasa cuando se muere el odontoblasto? Viene la célula mesenquimática a reemplazar al odontoblasto que se murió, y esta célula mesenquimática va a hacer lo que puede. No va a formar dentina, pero sí va a formar un material mineralizado, tipo osteoide, ¿ya? Con la idea entonces de poner, no va a ser dentina, pero sí va a ser un material colagenizado. Entonces acá, si se muere, viene la célula mesenquimática y forman esto. Y a esta dentina reparativa, esta dentina terciaria, se le llama reparativa. Entonces tenemos una dentina primaria, que es la que se forma desde la diferenciación hasta cuando el diente alcanza la oclusión. Una dentina secundaria, que es la que forma por continuidad, sigue formando más lento, menos volumen, es la que hace que la cámara pulpar se vaya estrechando de manera pareja. Y una dentina terciaria, de la cual tenemos dos tipos. La reaccional, que la forma el mismo odontoblasto, ante agresiones, que puede reaccionar y que puede, digamos, formar esta capa dentinaria específica. Y la dentina reparativa,
que la forma la célula mesenquimática, ¿cierto? La célula mesenquimática que se diferenció y que de algún modo va a emular a la dentina, pero no logra formar dentina y será ante agresiones mayores, ¿ya? Entonces, eso va a depender también de cuán agresiva fue esto y si la pulpa tuvo capacidad de reaccionar o no. Es un punto límite. A veces esto es tan agresivo que al final la pulpa se inflama de tal modo que viene un dolor intenso y hay que sacar el nervio y hacerle endodoncia, ¿ya? Pero esa es una condición diagnóstica que hay que evaluar, pero sí reconocer que tenemos esta diversidad de expresiones en cuanto al tipo de dentina que podemos ver, ¿ya? Entonces tenemos la dentina primaria, secundaria y terciaria. Y hay otro concepto que también es relevante reconocer, que corresponde a la dentina esclerótica. Y la dentina esclerótica consiste en la obliteración del conductillo dentinario, hipercalcificándolo desde el interior. Y esto también es una reacción defensiva. Entonces, esta dentina esclerótica también lo hace el odontoblasto va a ser ante agresiones, pero de baja intensidad. Entonces, el odontoblasto reacciona de esta forma, ¿ya? Entonces, el odontoblasto puede estar formando dentina esclerótica, dentina secundaria y dentina terciaria simultáneamente, dependiendo de las características de la agresión, ¿ya? Y esto obviamente requiere tiempo. La dentina esclerótica se define como una modificación de la dentina primaria, ¿ya? Entonces, para que también vayamos incorporando estos conceptos dentro de lo que es la comprensión de la estructura de la dentina. Y por último, nosotros, es una característica respecto a la inervación. Nosotros habíamos señalado, suponiendo que esté la dentina, que las fibras nerviosas se disponían de esta característica, ¿cierto? Se unían a los odontoblastos, formaban uniones y hablábamos que eran fibras A delta. Es importante esto. Estas fibras A delta se caracterizan por ser fibras mielínicas, ¿ya? Pero también nosotros tenemos otro tipo de fibras que son terminaciones nerviosas amielínicas y que también tienen por finalidad percibir, pero lo que pasa a nivel de la profundidad. Y estas son fibras C, ¿ya? Fibras C amielínicas, ¿ya? Que son fibras más gruesas y más lentas, ¿ya? Al momento de transmitir el impulso nervioso. Entonces, nosotros vamos a tener fibras nerviosas capaces de percibir estímulos agudos, los cambios de temperatura, algún estrés mecánico fuerte. Eso se transmite rápidamente por las fibras A delta. Y cuando hay daño mayor, cuando se daña, porque así como cuando hablábamos que se puede morir el odontoblasto, también se muere la fibra nerviosa. Y cuando la agresión, la noxa, es mayor, entonces se genera un cuadro inflamatorio intenso a expensas del tejido conectivo, este tema que ya conversamos. Y entonces aquí la que percibe es la fibra C, la cual se caracteriza por transmitir un dolor que es mucho más profundo, eh, bastante severo, y el que nosotros interpretamos cuando hay que hacer endodoncia, ¿ya? Entonces, esa es la relevancia. Reconocer que tenemos las fibras A delta, más presente hacia la dentina, relacionadas con el odontoblasto, y fibras C, más presentes en el centro de la pulpa, en el tejido conectivo laxo, que le da el volumen, ¿cierto?, al tejido pulpar y que tiene la capacidad de percibir también, pero señales de mayor inflamación y cuando son estimuladas generalmente son signos ya de un daño pulpar mayor. Bien,
Preguntas, jóvenes. Nuevamente aquí tenemos este corte, radiografía panorámica, donde podemos ver las características en cuanto a lo que es eh, cómo se ve el esmalte, la dentina. Ahora entendemos que esa zona negra, que nosotros ahora ocupamos el término radiolúcido, em, vemos que está ocupado por tejido conectivo laxo y hacia la periferia nosotros tenemos, ¿cierto?, la capa odontoblástica. En este caso, en la endodoncia vemos que se extirpó ese tejido conectivo laxo, se removió también la capa de odontoblastos, fue limado en su interior y fue rellenado con este material de obturación endodóntico, que es el objetivo de un tratamiento de conducto. Y por último, nuevamente, dar el énfasis que cuando hablamos de dentina es imposible separarlo de la pulpa y por eso hablamos de órgano dentino pulpar. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes?